Bienvenidos a la Cometa Travel. Hoy estamos en Nisna, en una zona de Sudáfrica que se llama la Ruta del Jardín. Y pues se llama así porque es una zona divina. Estamos aquí en la costa. Detrás, estas dos rocas, uno en ambos lados, se llama The Heads o las cabezas. Y ahí en el fondo es el mar Índico, y pues aquí entra el mar y forma esta laguna con el pueblo detrás. Es como uno de los pueblos principales aquí en la Ruta del Jardín y hay muchísimas cosas para hacer. Pues usualmente la gente viene a Sudáfrica para ver animales como leones, elefantes o para visitar Cape Town, Ciudad del Cabo. Pero tú puedes venir aquí, hay muchos pueblos, hay bosques, hay muchas caminatas. Hay caminatas que duran hasta 6 días, entonces es una zona divina para la naturaleza y pues disfrutar pueblos de la costa. Y vamos a explorar un poco de esta zona y espero que lo disfruten. Una de las actividades principales aquí es hacer caminatas. Y con un nombre como la Ruta del Jardín ya pueden imaginar que hay mucha naturaleza, hay muchas plantas. Entonces ahora estamos en Parque Nacional Tsitsikamma y vamos a empezar aquí y hacer una caminata a una cascada. Y ya pueden ver con esta vista, debe ser una caminata bastante espectacular. Hay flores silvestres, hay el mar, hay los cerros cubiertos con verde y pues al final vamos a ver una cascada frente del mar. Va a ser espectacular. Y aquí en este parque hay muchas caminatas. Puedes hacer una caminata que dura hasta 6 días. Este solo va a durar unos 3 horas, pero para un día va a ser un día bastante lindo. Hasta ahora el camino ha sido bastante lindo y pues debo decir, no es muy difícil. No estás subiendo ni bajando mucho. Por lo general es bastante plano, pero hay partes como aquí donde estás encima de rocas. Entonces tienes que tener cuidado, especialmente si estás grabando. Pero hoy está seco, no hay lío, pero si vienes y está mojado, toca tener mucho cuidado porque fácilmente puedes caerte y dañar la cámara. Bueno, ya llegamos y es un sitio bastante espectacular porque aquí tienes el Océano Índico y si simplemente das la vuelta, aquí pues tenemos la cascada al final del camino. Y pues en esta lagunita, si quieres, te puedes meter. Yo no sabía, pero cuando llegamos alguien se estaba bañando. Entonces realmente pues todo el camino es espectacular porque estás caminando por la costa todo el tiempo. Entonces es como vistas espectaculares por toda la hora y media que se demora para llegar. Se nota que aquí los pájaros están muy acostumbrados a la gente. Creo que mucha gente viene aquí y les dan comida, que realmente no debes hacer porque pues, son animales silvestres, ellos pueden conseguir su propia comida. Y pues creo que el pájaro no puede ser peligroso, pero si tú das comida a algo como un babuino, que es muy fuerte y más agresiva, puede ser muy peligroso y hacer mucho daño a la gente. Entonces es mejor verlos, pero no interactuar con ellos. Ahora estamos haciendo un tour para buscar ballenas. Pues está famoso aquí los leones y todo eso, pero también si vienes en la temporada puedes ver ballenas entre junio y noviembre. Y ya encontramos uno ahí y nos estamos acercando. Ahí. Oh, wow. Aquí en esta zona puedes ver la ballena franca austral y la ballena jorobada. Cuando nosotros fuimos, solo vimos la ballena jorobada. Esta ballena mide entre 15 a 17 metros y vienen aquí cada año para dar a luz y son muy buenas para observar porque les gusta saltar.
La ruta del jardín empieza en Mussel Bay y va hasta Storms River. Puedes manejar entre los dos pueblos en más o menos 3 horas, pero hay demasiados lugares divinos para hacerlo tan rápido. Hay muchos pueblos pintorescos, por ejemplo, Wilderness, donde puedes disfrutar de una playa hermosa y vistas increíbles de la costa y del mar. Para realmente aprovechar y explorar toda la zona necesitas mínimo una semana. Espero que disfrutaron ver un poco de la ruta del jardín de Sudáfrica. No olviden dar me gusta y compartir el video y nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. Chao.